Buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la mesa de Morena Socialista, que bueno, como quizá ya saben, pues tenemos cada martes a las 8:30. Y pues, pues como quizá también ya saben, pues mantenemos estas charlas para hablar de varios temas, sobre todo políticos nacionales, históricos o teóricos, pero desde un punto de vista marxista. Es decir, no tenemos el enfoque habitual de otras columnas o sitios o colectivos, ya que en Morena Socialista pues impulsamos precisamente el desarrollo del marxismo. Y al impulsarlo, pues lo hacemos pues no abordando fórmulas o digamos esquemas petrificados, sino precisamente llevando el marxismo a una cuestión de viva, una cuestión actual, sin perdernos tampoco en la coyuntura. Por eso, digamos, tenemos temas como el de hoy, que vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, los retos de la 4T, un balance, digamos, sobre lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum y la Morena al frente del país, que han sido, pues, es una época plagada de eventos, a lo mejor muchos inesperados, pero bueno, así es la historia, ¿no? Entonces, también, bueno, es necesario dar impulso a este tipo de debates, por lo cual nosotros solicitamos que comenten y den su like si les gusta el contenido que ven. Estamos transmitiendo en Facebook de Morena Socialista, en YouTube. También se transmite en diferido, como el YouTube, perdón, de Morena Socialista. Visiten también la página morenasocialista.org.mx y el sitio de X, antes Twitter. Entonces es importante la difusión de estos contenidos porque pues no son tan comunes o tan fáciles de hallar. Y bueno, pues siempre estamos en redes, ¿no? Pues que sirven al capitalismo y se sirven de él finalmente. Entonces, pues no siempre se cuenta con esa parte de la difusión de los contenidos. Entonces los invitamos a seguir, darle y poner sus comentarios, lo cual nos da pauta para, digamos, ahondar o profundizar en determinados aspectos de la actualidad de la historia y la teoría. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Nuestro compañero Edgar López va a darnos una introducción y vamos a ir avanzando en este tema que pues de hecho es bastante vibrante y bastante importante en la actualidad de México y de América Latina y del mundo inclusive. Te adelante, Edgar, te cedo el micrófono para que empecemos con la charla de hoy. Sí, gracias Gil. Pues bueno, buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo. La verdad es que ahorita pues venimos de 2 semanas de descanso de esto de la Semana Santa y pues también habíamos estado un poco atareados por la cuestión de que estamos impulsando esto de la APN, ¿no? De los socialistas y comunistas. Y de hecho este video pues es prácticamente como un balance de los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque hay que recordar que el 12 de enero Claudia Sheinbaum convocó a una movilización nacional ahí en el Zócalo de la Ciudad de México para dar como un balance de los 100 días y de hecho pues no habíamos tenido la oportunidad de sacar un video pues precisamente de esto, ¿no? De un balance del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces pues hasta ahorita hemos tenido una pequeña oportunidad, entonces pues vamos a tomar este tema que nos parece muy, muy importante porque por ahí he visto, ¿no? A muchos compañeros que hacen una serie de caracterizaciones, ¿no? Al gobierno de Claudia Sheinbaum, incluso algunos abiertamente dentro de la izquierda dicen que es un gobierno ya neoliberal, ¿no? Nuevamente. Entonces, pues a nosotros nos interesa hacer pues estos análisis, pues manteniendo el sentido de la proporción, pero sobre todo partiendo del análisis de la lucha de clases, ¿no? Cómo se vienen desarrollando los procesos partiendo del análisis marxista. Entonces, pues yo creo que de ahí es como debemos iniciar, porque si no, entonces nos vamos a quedar en subjetivismos, ¿no? O en prejuicios que incluso la misma derecha, pues todo el tiempo trata
de implantarnos, ¿no? Entonces, pues nosotros tratamos de hacer ahí ese análisis objetivo que nos parece muy, muy importante. Para empezar, hay que recordar que pues Claudia Sheinbaum viene de recibir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno pues que costó bastante tiempo a las masas poder materializarlo, ¿no? Que costó muchísimos 12 años de estar en movilizaciones, fraudes electorales, construir Morena, hacer consultas, no sé, un sinfín de cuestiones, dos elecciones presidenciales, bueno, la tercera ya quedó Andrés Manuel. Pero pues hay que hacer el recuento así muy general. Claudia Sheinbaum viene de ese gobierno, un gobierno que llegó con fuertes expectativas. Finalmente, el gobierno de Andrés Manuel pues venía de dar esa batalla contra el llamado neoliberalismo, ¿no? Una política neoliberal que se instauró en México a partir de la década de los 80 y que en 30 años este llamado modelo neoliberal, pues lo único que había causado era privatizaciones, reducciones de los servicios públicos, reducciones del poder adquisitivo del salario, destrucciones de empleo, miseria, pobreza, barbarie, ¿no? Finalmente eso es lo único que había causado el neoliberalismo en 30 años. Y pues obviamente la gente ya estaba buscando una alternativa para hacerle frente al neoliberalismo, y en un primer momento pues la propia derecha hizo un fraude electoral para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia en 2006. En 2012, con un despilfarro de recursos, vuelven a imponer a Peña Nieto, pero pues ya la derecha ya no podía seguir manteniendo el mismo modelo, ¿no? Tenía que también ellos darle un cambio. Entonces, finalmente llega Andrés Manuel en 2018, llega manejando este discurso del famoso modelo neoliberal. De hecho, él proclama, ¿no? Que ya a partir de ahora se acabó con el neoliberalismo, ¿no? En una conferencia ahí lo manifestaba. Y lo importante del gobierno de Andrés Manuel es que llevó una serie de programas sociales, una serie de reformas estructurales, como para darle un pequeño respiro a la economía y sobre todo a las clases pues, más pobres del país. Nosotros pues, lo habíamos dicho abiertamente. Nosotros como marxistas apoyamos siempre a López Obrador, tanto de palabra como en los hechos, ¿no? En la construcción de Morena, y pues no nos arrepentimos de nada, ¿no? O sea, realmente el hecho de que llegara Andrés Manuel, pues hizo que se hicieran una serie de programas sociales, que de hecho ahorita todavía se están manteniendo: apoyo a adultos mayores, becas a estudiantes, programas de primer empleo, ¿no? Como Jóvenes Construyendo el Futuro, a personas con discapacidad, es decir, una serie de programas sociales y también de reformas estructurales, pues que nos parecen un avance. O sea, la gente estaba ya en serias condiciones de pobreza y de estallido social, y pues con estos programas se dan como un pequeño respiro. Pero yo ahorita estaba también revisando, ¿no? Un artículo de ahí de 2018 que hicimos, ¿no? Que se llamaba Contra el neoliberalismo, vota AMLO, pero nosotros decíamos esto abiertamente, ¿no? Que había que votar por Andrés Manuel López Obrador y por Morena en su conjunto en las elecciones, pero pues también era importante decirle la verdad abierta a la gente. El caso de llegar Andrés Manuel a la presidencia, pues iban a ver todos, se iban a ver avances, ¿no? En toda esta serie de programas, y serían un pequeño respiro, ¿no? Para la clase trabajadora. Pero nosotros lo dejamos bien claro en ese momento, o sea, serían solamente eso, ¿no? Un pequeño, respiro, un pequeño vaso, ¿no? Ahí en el desierto. Eso es lo que significaban los programas sociales y las reformas que harían Andrés Manuel, porque el mismo gobierno, quizá nosotros lo señalábamos, el mismo gobierno de Andrés Manuel, pues también impulsó una serie de políticas, ¿no? De coaliciones con los sectores empresariales. Y no estoy hablando de las pequeñas empresas, estoy hablando
de la burguesía nacional, ¿no? Un sector de la burguesía nacional, ¿no? Como Carlos Slim, el mismo Salinas Pliego, ¿no? Muchos de ellos pues estuvieron, apoyando en un inicio al gobierno de Andrés Manuel, y de hecho muchos de los burgueses, de estos se incrementaron, ¿no? Sus riquezas en el gobierno de Andrés Manuel hasta lo que va en la fecha. Por ahí está el caso, ¿no? De la REA, ¿no? Incrementos del 900%, ¿no? Entonces, nosotros señalábamos que el gobierno de Morena o el gobierno de Andrés Manuel, pues iba a suponer un avance, un respiro para la clase trabajadora, pero que al mismo tiempo esta política de alianza con sectores burgueses, pues finalmente la burguesía pues también iba a terminar presionando, ¿no? Para sus intereses. Al mismo tiempo también desde ese entonces ya también señalábamos nosotros la descomposición de Morena. O sea, en Morena también ya habían metido a un montón de expriistas, de hispanistas, a un montón de tipos de la vieja élite política. Muchos de ellos incluso votaron, contra el desafuero, ¿no? De AMLO en 2006 y luego fueron, aceptados en Morena sin ningún, reparo. Eso desde el 2018, incluso con el propio López Obrador. Entonces nosotros veíamos que a pesar, ¿no? De las coaliciones con los gobiernos, burgueses, ¿no? O con los sectores burgueses, nacionales, a pesar, ¿no? De los políticos chapulines que había en Morena, a pesar de todo eso, el gobierno de AMLO iba a suponer, pues, un avance, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, precisamente nos encontrábamos con Andrés Manuel. Lamentablemente, también a Andrés Manuel, pues, le tocó la cuestión de la pandemia, esta cuestión global que, pues, paralizó, ¿no? La economía alrededor de 2, 3 años, o sea, prácticamente medio sexenio, pues terminó paralizando la economía, la tumbó, luego se pudo hacer frente. Entonces era una situación pues, pues que no se esperaba a nadie, pero a pesar de eso, pues Andrés Manuel pudo ahí, tratar de mantener, a flote, ¿no? La economía a pesar de todo eso. Entonces son situaciones que las explico así de manera, muy general para poder entender, al menos, cómo va a empezar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Si bien es cierto, Andrés Manuel inicia una serie de reformas. Hay una serie de reformas que no son, que no pueden, pasar, ¿no? Como la del sector eléctrico, ya ni siquiera la cuestión energética, sino el sector eléctrico, y una serie de reformas que Andrés Manuel venía haciendo, y se encontraban con el freno, uno, en las cámaras, ¿no? Porque en ese entonces, aunque Morena tenía la mayoría, pues no tenía la mayoría constitucional, ¿no? Y dos, aunque llegaran a pasar las reformas en las cámaras, luego se topaba con el freno ahí en el Poder Judicial, que bloqueó muchas de las iniciativas. Entonces, a Andrés Manuel pues no le tocó, de otra más que hacer una reforma, proponer una reforma judicial que sacudiera, pues este poder judicial que no te permite hacer, reformas. O sea, finalmente los que legislan son las cámaras, y no el poder judicial que está para juzgar, ¿no? Las leyes. Entonces, Están hablando del proyecto de López Obrador. entonces, pues ahí se estaba, haciendo, ¿no? Precisamente esta situación con el Poder Judicial. Ahí es cuando, pues viene, ¿no? La entrega a Andrés Manuel el bastón de mando, ¿no? Toda esta ceremonia que se la da a Claudia Sheinbaum, y se da por inaugurado el llamado segundo piso de la cuarta transformación. Les decía, Claudia Sheinbaum pues ahora tiene el reto de aprobar, ¿no? Toda una serie de reformas que a lo mejor con Andrés Manuel no quedaron, inconclusas, no se pudieron aprobar. Y pues también tiene la tarea de seguir, desarrollando la economía, pero ahora aquí viene la situación, ¿no? Más, interesante. Andrés Manuel, antes de salir de la presidencia, pues hace un llamado al voto masivo por Morena en esta cuestión llamada o denominada el Plan C. El Plan C, que era que consistir en voto masivo a Morena, era pues sí, votar masivamente por Morena para que Morena obtuviera las mayorías calificadas tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores. En la Cámara de Diputados, pues,
lo consigue, ¿no? Lo raya un poquito y en la Cámara de Senadores pues también se queda ahí a muy poquito, ¿no? O sea, de hecho Morena en alguna para sacar la reforma al Poder Judicial pues tuvo, ¿no? Que hacer algunos acuerdos, ¿no? Hay, por ejemplo, el famoso acuerdo con los Yunes y con otros tipos ahí, ¿no? De la vieja élite, porque pues precisamente les faltaba, ¿no? Esos pequeños senadores o diputados para poder aprobar las reformas. Entonces, pues el plan se consistía precisamente en eso, ¿no? En que se diera el voto mayoritario, ¿no? Absoluto para Morena y pues Andrés Manuel deja a Morena y a Claudia Sheinbaum, pues con la mayoría ahorita, pues sí, entre absoluta y calificada, ¿no? Para poder hacer una serie de reformas. Y yo creo que aquí ya viene ya un poquito ya del análisis de lo que esperamos, ¿no? Con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Les comentaba, se tienen que aprobar una serie de reformas, forzosamente, ¿no? Para que se pueda desarrollar la economía. Los programas sociales y las reformas que se hicieron, pues ayudaron en algún momento, pero los programas sociales no van a resolver los problemas estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el capitalismo para poder avanzar en esos tipos de problemas estructurales, pues tienes que tocar las bases del capitalismo, no te queda más. Entonces, Morena pues no ha avanzado todavía en ese tipo de demandas. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que se han quedado ahí en la congeladora demandas como la reforma de las 40 horas laborales, ¿no? Hace poco tuvimos la reforma a la ley del ISSSTE de Calderón, que de hecho incluso aquí lo comentamos, que incluso si tú ya tienes la mayoría, pues tendrías que buscar no solamente reformar la ley del ISSSTE de Calderón, sino derogarla, ¿no? Y regresar a aquel viejo sistema de pensión solidario. Es decir, a pesar de que Morena tiene pues la mayoría o puede dar esa lucha, pues no lo está dando, ¿no? No está dando la batalla en una serie de reformas que nos parecen necesarias. Y ya no hablamos siquiera incluso de pensar en cuestiones como la renacionalización de Pemex, ¿no? O la renacionalización del sector eléctrico, o volver a recuperar todo lo que fue privatizado en el modelo neoliberal. O sea, ya ni siquiera se plantea nada de eso. O sea, y vemos que si no se avanza en ese camino, eh, pues muy difícilmente se va a poder seguir desarrollando la economía. O sea, la situación de barbarie y podredumbre que ha generado que se vive en la sociedad, pues no es culpa de Morena, ¿no? A pesar de que la derecha todo el tiempo ahí está golpeando, golpeando y cualquier cosa, le echa la culpa a Morena, pues no es tanto culpa de Morena. O sea, toda la barbarie que vivimos es culpa del sistema capitalista. Esa es la realidad. Ahora, lo que sí es responsabilidad de Morena, pues es dar la batalla por aprobar reformas que toquen pues, las bases económicas del capitalismo. Y en ese sentido, pues vemos que no lo están logrando. Ahora, ahora otra situación que ya veo, pues ya para terminar, pues la derecha no es una alternativa, ¿no? Para las grandes masas de la población. Ya saben quién es el PAN, quién es el PRI, ¿no? Hace poco, Claudia Sheinbaum le respondía a Cedillo, ¿no? Porque Cedillo decía que la reforma judicial vulneraba la democracia y no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, imagínense Cedillo, ¿no? Hablando de democracia y libertades, ¿no? Cuando el tipo, pues, vendió, prácticamente al país, se lo entregó ahí al panismo para darle la continuidad y el tipo fue ahí a venderse, ¿no? Al Banco Mundial, al Fondo Monetario, no sé. O sea, el tipo más neoliberal y viene y te habla de democracias y libertades, pues Claudia Sheinbaum le responde, ¿no? Adecuadamente a Ernesto Zedillo. Pero la situación que me refiero, pues es que ni el PRI ni el PAN son una alternativa para las amplias masas, ya en eso están de acuerdo, pero pues Morena tampoco logra dar el avance que requiere la sociedad, ¿no? En el sentido de aprobar una serie de reformas para impulsar en verdaderamente la economía. Ahora, el problema es que tampoco no nos podemos quedar estancados o en una especie como de pausa, ¿no? De suspensión. O sea, eh, lamentablemente la economía pues sigue su curso.
Y pues ahorita México pues está recibiendo no solamente la presión de la derecha, ¿no? Aquí ya se ha dicho, una derecha desmoralizada, sino la presión pues del propio imperialismo de Donald Trump. Una política del imperialismo que pues ha venido golpeteando, o sea, no es que uno se quiera meter con ellos, pero ellos sí están aquí buscando la forma de estar presionando al gobierno de México. Lo obligaron finalmente a la cuestión de los migrantes, ¿no? Donald Trump decía que los mexicanos teníamos que pagar el muro, que él iba a construir un muro y que nosotros lo íbamos a pagar. Y de hecho, ahorita todavía sacó en unas declaraciones que dice que sí, ¿no? Que nosotros, indirectamente lo estamos pagando porque de cierta forma obligó a México a militarizar, ¿no? Toda esta zona, de las fronteras, tanto de la norte como de la sur, para el paso de inmigrantes. O sea, se ha enviado a la Guardia Nacional, pues para darle todo este seguimiento de seguridad a presión del imperialismo. También pues se ha cedido un poco, ¿no? Esta presión de los famosos aranceles, que son otras formas, cómo tiene el imperialismo de estar ahí, presionando, ¿no? Económicamente al país. Está también el caso del Golfo de América, ¿no? Que según ellos quieren hacer, cambiarle el nombre, que Google Maps se prestó a todo esto. Es decir, toda una serie de presiones también, ¿no? Y en algunos casos también nada más son puro blofeo, ¿no? De Donald Trump, pero que son cuestiones que te dejan de manifiesto que el imperialismo no puede quedarse quieto, porque la crisis económica está incluso en el mismo centro del imperialismo. O sea, el mismo imperialismo está endeudado hasta no más no poder. Y no es casualidad que el mismo imperialismo busque salir de su propia crisis económica, adoptando medidas proteccionistas y buscando, pues sí, llevar la crisis a otros países, ¿no? En el caso de América Latina. Entonces, pues son estos los retos que se enfrenta precisamente el gobierno de la Cuarta Transformación. Por un lado, pues ya nos podemos retroceder a la derecha, ¿no? Al PRI, al PAN, pero por el otro lado tampoco podemos mantenernos con los programas sociales actuales, ¿no? También se requiere avanzar. Y por el otro lado, pues el imperialismo pues tampoco te va a dejar dormir en paz por las noches. O sea, cada día va a haber seguramente algún pronunciamiento o algún desplegado, algún resolutivo, ¿no? El caso que estaba viendo de estos comerciales gringos que pasan en televisión abierta es, híjoles, es un descaro realmente grotesco, ¿no? De alabar al Trump, ¿no? En cadena abierta mexicana. Pero bueno, lo que me refiero es también es de que, pues Morena, al interior de Morena, pues también, ¿no? Ya comentamos que si desde 2018 el propio Andrés Manuel había permitido que se integraran una serie de sectores, o de políticos, ¿no? De la vieja, élite política, pues ahora están con Morena totalmente cooptados, o sea, tienen totalmente sometido al partido. Y son políticos que solamente ven por sus intereses. O sea, dudo mucho que Cuauhtémoc Blanco vaya a encabezar una lucha por la reforma eléctrica, las 40 horas o no sé, ¿no? O sea, es muy difícil que de este tipo de élites políticas salgan, convocatorias a dar, movilizaciones masivas o de demandas sociales, ¿no? Entonces, ese, digamos que sería así en términos generales lo que veríamos del gobierno de la Cuarta Transformación. Un gobierno que, pues, que si bien es cierto, no tiene todo, la cuestión que tenía con Andrés Manuel, que era el líder de masas y que llegaba a imponer, ¿no? Porque es otra situación. Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel. Andrés Manuel, pues, finalmente se imponía y ponía ahí a los grupos, ¿no? En orden. Pues con Claudia Sheinbaum también tenemos esa pequeña situación. O sea, por ahí tenemos a los grupos al interno de Morena que pues también marcan su propio interés político, ¿no? El caso de Monreal, ¿no? Y Adán Augusto y demás grupos que están al interior de Morena y que pues tienen sus propios intereses económicos y políticos, ¿no? Al interior y que también van a estar jaloneando grupos que por ahí ya están buscando hacer su propio partido
político, ¿no? De manera satelital a Morena, ¿no? Entonces, es una situación que también vemos que es uno de los retos que tiene la cuarta transformación, que por un lado, pues necesita aprobar una serie de reformas, los políticos que están dentro de Morena no lo van a hacer, la economía, no puede quedarse estancada solamente con los programas sociales. Entonces, pues son una serie de cuestiones así en términos generales que se tienen que analizar, ¿no? Les decía, yo he escuchado compañeros de izquierda que dicen que este gobierno ya es neoliberal, abiertamente. Yo no lo creo así, o más allá de los adjetivos, pues más bien estamos poniendo así como una serie de datos, ¿no? Objetivos de cómo ha transcurrido el gobierno de Claudia Sheinbaum y pues por dónde se pueden ir las diferentes tendencias. Entonces, pues yo, si quieren, lo dejo ahí para que se abra una ronda de participaciones y también vayan comentando. Les decíamos, les debíamos este análisis de los 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum desde enero. Pero bueno, esperamos ya retomar más seguido las charlas marxistas. Estamos ahí impulsando también otra serie de actividades, pero pues en la medida de lo posible nosotros estaremos aquí nuevamente todos los martes a las 8:30, pues con este tipo de temas y con este tipo de análisis desde la perspectiva marxista. Pues si quieren, ahí lo dejo para que se abran las participaciones. Adelante, Gil. Sí, gracias, Edgar. Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Estamos en la mera coyuntura. Andan por aquí Alfredo y Leopoldo. Si quieren participar, pues levanten su mano para que podamos iniciar esta ronda de participaciones. Yo nada más ir mencionando, creo que Leopoldo quería hablar. Sí, Sí, adelante. gracias, gracias, gracias. Bueno, escuché más o menos la clave de lo que dijeron. Yo veo que cuando hablamos, ayer estuve con compañero, ¿cómo se llama? En otro grupo, que también cuando habla es muy brillante. Ah, pero se hace un análisis de lo que viene, eso me parece correcto, estamos en esa postura. Si vamos al neoliberalismo, no vamos, para mí, secundario, porque son las fuerzas reales las que están moviendo ahí, ¿no? Entonces, por muy marxista que sea o esto, pues no puedo hacer modificaciones. Y yo lo plantearía por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es el papel que nos toca a nosotros hacer? Y entonces veo que en todos los movimientos de izquierda, sobre todo los que se dicen marxistas, la mayoría es contra Morena y contra el proyecto de la presidenta. Y los que son más allegados al proyecto, eh, pues es una cosa decir, bueno, pues se está haciendo lo correcto dentro de lo que se está haciendo, creo que sí. Y si no, yo creo que a nosotros nos corresponde pues sacar bandera y decir, bueno, se puede hacer esto, esto, esto. Y estoy pensando a nivel no de las grandes transformaciones, sino las pequeñas transformaciones que se pueden dar en las instituciones, donde al final nuestras posturas como bases de ser marxista se empiecen a presentar, ¿no? Y ayer lo decía un compañero, lo decía muy inteligentemente, pues una cosa es lo que dicen y lo que dice el banco y cómo nos marcan. Si nos salimos nos dicen que ya se viene la devaluación, esto y esto, pero en el fondo, en este caso, desde López Obrador y también con nuestra presidenta, se sostiene. Lo chistoso que se sostiene y no caemos de picada como muchas personas lo piensan. Ahora dicen que si va a ser el qué, el 0.02% o algo así, ¿no? Pues era para que ya llegáramos a la recesión, esto y lo otro, ¿no? Ahora, por otro lado, yo veo que la presidencia está jugando sus fichas desde su visión de presidenta, porque tiene que gobernar para todos, pues para mí está haciendo lo que le toca hacer, lo está haciendo muy bien. Y y entonces yo creo que a nosotros nos toca hacer esa parte fina, ¿no?
O sea, de las propuestas en cortito, decir, bueno, en las cosas cotidianas, por ejemplo, dimensionar todo lo que se ha construido, ¿no? Todo lo que se ha construido, yo creo que hay que dimensionarlo, ¿no? Haz de cuenta el Banco de Bienestar, los sistemas de salud, esto y lo otro, ¿no? Porque a veces somos tan radicales que decimos, aquí no entra la propiedad privada o no hay inversión más que del Estado y seguimos viendo problemas que se siguen repitiendo, como por ejemplo el no poder comprar medicamentos. O sea, ¿qué pasó ahorita con que ya cambiaron que ahora tenemos una presidenta? Pues se destapó la cloaca de muchas cosas que no estaban funcionando bien. Claro que había yo creo que López Obrador lo contempló, ¿no? Dice, hay cosas que yo no puedo hacer, ¿sí? Y y vendrá, pero lo que ya se construyó, ahí está. Insisto que ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Y eso como partido nos plantea otra dimensión, no es nada más el hacer el estudio, sino de alguna manera participar como buenos obreros en pequeñas cositas que están a nuestro alcance, pero por alguna razón nos metemos en la parte política, creemos que el partido o qué sé yo, nada más se mete en lo político, cuando para mí la verdadera política es hacer que lo que nosotros pensamos políticamente se lleve a cabo. Yo lo plantearía por ahí. Gracias. Sí, gracias, Leopoldo. Bueno, en lo que van también participando, si quiere Alfredo, yo ir mencionando que sí ha sido, de hecho, unos pocos meses, pero pues ha sido mucho tiempo histórico, ¿no? O sea, la dinámica que se llevaba con López Obrador realmente no se detuvo, ¿no? Que más bien se fue incrementando digamos, el ímpetu político. Y puede ser porque los últimos días de López Obrador, pues se aprobaron varias reformas que se han tenido que ir implementando, sobre todo la judicial, a lo mejor es la reforma más importante en términos políticos, pero impacta en todos los sectores. De hecho, pues podría decirse que es la reforma más importante de los últimos 50 años. O sea, y bueno, aún está en veremos, ¿no? Los resultados, aún están en veremos la forma en que se implementa. Cabe recordar que pues es algo inédito, ¿no? No solamente en México, quizá en el mundo no hay una experiencia igual. Y bueno, hay que mencionar que es producto de la imaginación política de una persona. O sea, eso no podemos dejarlo de lado. O sea, la imaginación política de López Obrador es lo que animó la reforma judicial. Ahora bien, es un democratismo liberal llevado a un extremo que incluso parece exceder, ¿no? Los límites del Estado nacional, pero pues en realidad está todavía dentro. O sea, no hay que tampoco sobredimensionar, pero no hay que dejar fuera de de su natural dimensión este proceso. ¿Cómo saldrá? Pues de hecho ya no tarda tanto, o sea, la elección es en junio y ya están listas incluso las boletas. Entonces ahí en principio, digamos, la reforma es producto de la historia del país, pero su consecución es producto de la historia pues, de vida de un personaje en particular, ¿no? O sea, López Obrador. Y hay que ver que la forma en que se ha dado, digamos, cabida a todos estos grupos, pues, llamémosles de derecha dentro de Morena, pues tiene dos vertientes, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de que en el mediano y largo plazo, pues son bombas de tiempo, pueden estallar y pues, dar el traste con todo, es un riesgo, pero es un riesgo conocido, o sea, no simplemente revisando el libro de López Obrador, el de Gracias,
podemos ver que este riesgo fue medido y calculado en los términos del movimiento. Es decir, no es algo que se desconociera, no es algo que López Obrador no estuviera consciente. Solo que él privilegió el cambio, digamos, cercano a una construcción más lenta y más específica, ¿no? Más depuradora, por llamarla así, ¿no? O sea, creando cuadros. Más bien se tomaron los cuadros que ya existían en la política nacional y, digamos, se les puso un cinturón una especie de cinturón de fuerza para que se orientaran en cierto modo. O sea, dentro de un entramado político bastante fino que realizó Morena y López Obrador. Entonces, de alguna manera, hasta el momento actual se les controla, pero ese control es tenue. O sea, no es una forma de controlarlos que pueda durar eternamente. Entonces, más bien ya la imaginación política del López Obradorismo, aún sin López Obrador, tiene que crear los modos para evitar que estos elementos pues salgan de control. Por eso se hizo el impulso de la ley para evitar el chapulineo, como le llaman, ¿no? O sea, impedir la reelección. Esa es una de las medidas de control que también se quedaron legadas, que se aprobó, aunque no en los términos planteados por el oficialismo, y ahí se ve la rebelión, ¿no? De estos elementos. No se aprobó en sus términos concretos para la siguiente elección federal, sino para el final del gobierno. Es decir, todavía habrá chapulineo. Pero ahí es donde el movimiento tiene que mostrar vigor y ver que aún en esos términos la ley se implemente. Es una de las medidas de control que López Obradorismo implementó para esta situación. O sea, realmente el gobierno, en este caso ya, esta parte ya fue encabezada por Claudia Sheinbaum, no les falta conciencia de la situación, pero es una apuesta política que hicieron. O sea, aprovecharon los elementos, digamos, del viejo régimen para llevar a cabo reformas de un nuevo régimen, con la esperanza de que estas reformas transformen la situación de raíz, transformen el Estado, no solo al gobierno, y digamos, cambian a la clase política o así llamada clase política, en realidad los grupos gobernantes. ¿Qué tan correcta resultará esta apuesta? Pues no lo podemos anticipar. Lo que sí podemos decir es que como marxistas, nuestra apuesta está en la creación de organizaciones sólidas de clase, o sea, no en arreglos políticos, incluso al nivel de profundidad del liberalismo mexicano. O sea, tenemos que ir apostar por instituciones de clase, o sea, órganos de clase que se conviertan en Estado. Entonces ahí de ahí nuestra divergencia, pero no necesariamente el análisis, o sea, tal vez el análisis de ambas posiciones es correcto, pero la apuesta es distinta. Entonces, yo plantearía el punto ahí y no sé si Alfredo se anima a participar ahorita o si volvemos con Edgar. Va. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Quieres comentar sobre lo que se ha planteado? Pues sí, hay que seguir comentando esta situación de cómo se puede dar sobre todo, ¿no? Ya comentaba Gil que pues ya las consecuencias de tener ahí a los chapulines ya están ahí, pues latentes, o sea, esa reforma del nepotismo, ¿no? Contra el nepotismo, de que no se tenía que regir, ya la mandaron hasta el 2030, ¿no? O sea, es una cuestión que obviamente lo hacen por sus intereses, muy particulares, ¿no? De hacerlo. Ahora se ha dicho que al interior de Morena no se va a hacer, pero pues al interior de Morena
pues también hacen lo mismo. O sea, realmente también siguen haciendo la cuestión de nepotismo, reelecciones, y no hay ningún control de las bases. O sea, ya las bases ya no se les permite participar al interior del partido. Entonces, pues vemos pues que esta situación pues va a seguir ocasionando problemas, ¿no? Pero quizá ahí son asuntos menores, ¿no? Yo lo que les decía es de que finalmente vienen otro tipo de problemas económicos más importantes que se tienen que atender, y que pues al parecer este tipo de políticos no lo van a hacer, ¿no? Y no es que uno se quiera poner en una posición radical, ¿no? Pero pues se ha mantenido el discurso, por ejemplo, de muchos años, de que nosotros nos opusimos a que se privatizara todo el sector energético, que se abriera la industria petrolera, ¿no? En su momento hicimos muchas movilizaciones y todo, porque pues el sector petrolero era lo que por muchos años le dio mucho impulso económico al país, pero pues ya no se ha avanzado, ¿no? En recuperar el sector energético. Si ahorita los programas sociales ayudan, pero por ejemplo, decimos que pues no resuelven el problema estructural. Está el caso de las pensiones de adulto mayor, que finalmente son programas sociales que te dan a muchos jóvenes o bueno, a muchos adultos, personas que no llegan a tener pensión, y que muchos vamos a estar en esa situación, pero pues lo ideal es de que tú como trabajador tengas tu pensión a final de tu periodo o de tu edad, ¿no? Laboral. O sea, eso es a lo que lo tenemos que aspirar, no aspirar a tratar de sobrevivir para llegar a los 65 años y recibir el apoyo de gobierno, sino que realmente los trabajadores tengan sus pensiones dignas, ¿no? Al final de sus años laborados. Y es ahí donde pues no vemos que pues no se avanza con este tipo de políticas, que todavía se mantienen dentro de los márgenes del capitalismo. De hecho, incluso se sigue aumentando paulatinamente la edad de retiro, pues cuando nosotros tendríamos que pugnar, ¿no? Por su inversa, ¿no? Pues porque te retires más joven todavía, que todos pues tengamos el acceso a una pensión, no porque el gobierno te dé un programa, sino porque te lo ganaste con tu trabajo, ¿no? Y entonces ese es la gran contradicción que existe, ¿no? También está la cuestión, por ejemplo, bueno, y mencionaba la cuestión con los políticos, ¿no? Políticos burgueses que controlan Morena y el Parlamento. Pero el caso, por ejemplo, de los grandes burgueses que están metidos dentro de la cuarta transformación, ¿no? Ahí está el caso de esta Altagracia, ¿no? Altagracia, que pues está ahí hablando abiertamente, ¿no? De los beneficios del nearshoring y de todas esas cuestiones, y que tiene pues muchísimos recursos, ¿no? Económicos. Esos sí son de los sectores burgueses. Entonces, si realmente queremos, por ejemplo, hacer una reforma en el campo, pues vamos a tener que tocar los intereses de ese tipo de sectores empresariales. Si queremos realmente acabar con la barbarie que se vive en todas las zonas rurales, pues vamos a tener que tocar todo ese tipo de intereses que benefician al propio imperialismo, ¿no? A los sectores burgueses. Yo no le veo otra forma, ¿no? Porque de lo contrario, aunque tú tengas una serie de programas sociales, ¿no? Que te dé el Estado, ¿no? Te dan programas sociales de uniformes, útiles escolares, becas en preparatorias, en universidad, primer empleo, ¿no? O sea, te dan toda una serie de programas sociales que antes no se daban. Pero lo correcto es que el propio Estado te pueda garantizar una escuela digna, ¿no? O sea, que te garantice comedores comunitarios gratuitos en las escuelas, que te garantice escuelas públicas con infraestructuras de calidad. O sea, ese es el gran reto que se tendría que avanzar, ¿no? Y que además el mismo Estado te garantice que al final de tu educación pública y gratuita, pues puedas tener un trabajo bien remunerado, que ahorita el sistema capitalista no te lo da. O sea, los burgueses no son capaces de generar
buenos empleos, generan pocos, mal pagados. Entonces, es ahí donde viene precisamente la contradicción del gobierno de la Cuarta Transformación, que si quiere avanzar va a tener que tocar este tipo de intereses, económicos y vemos que la cuestión es de que pues no lo va a hacer, ¿no? Por un lado dicen que pues no es fácil, ¿no? Pues es obvio que no va a ser fácil, ¿no? Pero por el otro lado, si no avanzas, pues también el riesgo que se corre es de que tu propio movimiento político se vaya desgastando, la gente se vaya cayendo como en este tipo de desesperanza, apatía, ¿no? Que es lo que ocurrió en América Latina con los gobiernos progresistas, o sea, en América Latina está lleno, ¿no? De esos ejemplos de gobiernos progresistas que llegan, hacen infinidad de programas y reformas estructurales, benefician a la población, pero que no dan el paso, ¿no? Un poquito más allá para tocar el capitalismo. ¿Y qué ocurre? Pues que se empiezan a desgastar, empiezan otra vez a corromperse. Los mismos partidos llamados progresistas y pues la gente si no quiere regresar, se vuelve presa, ¿no? Otra vez de los discursos, los demagogos de la derecha, ¿no? Y empiezan a ascender, ¿no? Hay nuevamente, personas de ultraderecha como Milei, Bolsonaro, en Ecuador, ¿no? Ahorita está lo de Noboa, entonces, ese es el riesgo que se está viendo, ¿no? Y yo creo que en el caso de México, pues no va a ser tampoco tan a largo plazo, o sea, vamos a ver cómo se da en el caso de las elecciones en el siguiente escenario del 2027. Morena quizá nuevamente va a arrasar, ¿no? Porque pues, también la derecha no hay alternativa y la gente sabe que tampoco no se puede quedar sin votar. Entonces, todavía los burócratas de Morena se van a aprovechar de esa situación, ¿no? O sea, todavía se van a adoptar con sus posiciones soberbias, ¿no? De que pues, la gente los va a votar, porque pues, no hay opción, pero pues en el largo plazo, pues este tipo de políticos, pues simplemente no van a dar los resultados que la gente desea, y ahí es donde se van a venir nuevamente las contradicciones, que vamos a ver cómo se van a dar dando los avances en los cambios de presidencia en 2030. Entonces, pues, no lo sé, son perspectivas que se mantienen, pero no es una perspectiva, pacífica ni gradualista. Aquí lo que vemos son enfrentamientos nuevamente entre las clases sociales, ¿no? Se mantuvieron un poquito apagados, la gente está esperando, ¿no? Que se pueda avanzar de manera pacífica, sin romper vidrios, ¿no? Quizás, ¿no? A lo mejor apretando el cinturón en el gobierno, pero pues todo eso, finalmente le va a explotar, ¿no? Todo eso finalmente no resuelven todo el problema de fondo dentro del capitalismo. Entonces ahí es donde van a estar las contradicciones que vemos. Entonces, pues no sé si quieran comentar algo más de este tipo de perspectiva. Sí, gracias Edgar. Recuerden, si en los micrófonos abiertos para una siguiente ronda, entonces pueden levantar su mano para irlos pasándoles el micrófono. Mientras se animan, yo quisiera comentar también un poco sobre el personaje Claudia Sheinbaum, ¿no? Como gobierno. A lo mejor primero mencionar que es el primer gobernante que no surge del partido gobernante anterior o no han tenido como esa parte, ¿no? O sea, se viene me refiero al de dentro de la izquierda. O sea, todavía Felipe Calderón, por ejemplo, fue parte del gobierno panista, ¿no? A lo mejor Vicente Fox, pues ya había tenido experiencia de gobierno dentro de la derecha, o sea, eran, digamos, parte del partido neoliberal, ¿no? O sea, Fox y Calderón, o sea, ya habían tenido como cierta experiencia de gobierno. Y y no había habido gobiernos de izquierda, ¿no? Desde Lázaro Cárdenas, tal vez. Entonces, de alguna manera no había habido como gente del movimiento, ¿no? El movimiento democrático llegar al poder, ni siquiera López Obrador, ¿no? Porque finalmente él había sido parte del PRI antes de unirse a la izquierda fuera del PRI.
Entonces Claudia Sheinbaum no solo es la primera mujer presidenta, sino que surge del propio movimiento de izquierda. Claro, hay que acotar, ¿no? O sea, no fue una de las grandes inspiradoras, ¿no? Una de las cabezas de la izquierda mexicana, ¿no? Del movimiento estudiantil, de donde surge o de otros lados. Tampoco quiere decir eso que haya ido a remolque de nadie, ni que no deba su posición y su triunfo a hombres o a otros factores, ¿no? Como también se dice desde la derecha, ¿no? Y ciertos sectores de la izquierda, o sea, también hay que balancear las cosas, ¿no? O sea, sí alcanzó cierta posición de visibilidad, yo le diría, más que de un liderazgo en sus comienzos. Después se fue vinculando al grupo López Obradorista y digamos que ahí sí ya forma parte de un grupo, digamos, no formal, pero sí bien distinguible, ¿no? El movimiento López Obradorista pues ya es pues muchos cercanos a López Obrador, porque el peso de López Obrador en ese movimiento pues siempre fue muy grande, como para que nadie sobresaliera demasiado. Entonces ahí ya se le puede identificar dentro de lo que fue la jefatura de gobierno y en general la política en la Ciudad de México. Entonces López Obrador, que fue un dirigente nacional antes de ser un dirigente local en el DF, pues ya tenía como muchas bases, ¿no? Dentro y fuera del Valle de México. Pero en cierto modo Sheinbaum no había alcanzado todavía esa notoriedad, ¿no? Realmente la alcanzó en la jefatura de gobierno, empezó digamos, a sonar más en el exterior del Valle de México, o sea, en la política nacional. Luego, pues ya ella tiene, digamos, hace muchos puntajes, ¿no? Dentro del movimiento, en el sentido de que hace forma parte de proyectos eficaces, o sea, muy en el sentido de los gobiernos de López Obrador, ¿no? O sea, no es como quién suena más ni quién, digamos, tiene como más resonancia, sino quién hace mejores las cosas. Lo cual tiene sus ventajas y desventajas, digo, ya lo podemos analizar. Pero, por ejemplo, hay que recordar que ella lleva el proyecto de los segundos pisos siendo secretaria de Medio Ambiente. Entonces se privilegió dentro de la óptica de López Obrador, pues quién podía hacer las cosas, incluso sin un mandato, digamos, directo. O sea, como algo, como digamos, un liderazgo por proyectos. Luego ella sí llega a ser jefa de gobierno y a ser candidato, o sea, posicionándose como alguien primero de izquierda, pero capaz de realizar gestión pública de manera eficaz. O sea, que no solamente podía ganar una elección, sino hacer un gobierno eficaz dentro de esa perspectiva de López Obradorista, la cual podemos discutir, ¿no? Ampliamente por muchos temas. Pero digamos, esa fue la perspectiva. O sea, un Monreal, pues podía ganar cierta notoriedad, ¿no? Pero pues finalmente no es, ni es el superpolítico que luego se quiere proponer, ni tampoco es alguien que realmente hubiera tenido esa eficacia, ¿no? Probablemente hubiera hecho un papel con muchos encargados, y quizá hubiera logrado algo semejante, pero pues no hubiera sido como esa parte, ¿no? No hubiera tenido esa parte de Claudio Sheinbaum. O sea que reúne, por ejemplo, la parte científica, eso sí es notorio, pero también la parte política. Y pues eso fue lo que, digamos, volteó la balanza en su favor. Entonces, un Monreal que digamos hace mucha faramaya y mucha laraca de sus virtudes y habilidades políticas, pues quedó realmente en desventaja desde un principio. Y lo que hizo fue una típica respuesta de politiquero, ¿no? O sea, encabezó las rebeliones de los berrinches, ¿no? Hasta que vino la elección como tal. Entonces, digamos que ahí le fallaron un poco el esquema de los nervios y pues más bien le abrió el paso, ¿no? A Claudia Sheinbaum. El otro tanto fue Ebrard, ¿no? Ebrard hizo algo parecido. Pero Ebrard sí es muy eficaz en términos administrativos y digamos, de administración pública. Y la parte política no la tiene. Entonces, digamos, por un lado, Monreal y Ebrard son como dos contrarios, son como polos opuestos, pero que ninguno se complementó. Entonces, Sheinbaum, digamos, jaló un poco de acá y un poco de allá y pues contó con los méritos para llegar al
a la jefatura de gobierno primero y después a la candidatura presidencial. Entonces eso definitivamente le volteó la balanza hacia ella. Por eso menciono que no se trata de menoscabar sus méritos, ni tampoco de echarle más méritos de los que pueda tener, ¿no? O sea, creo que fue un líder visible, pero no un líder necesariamente inspirador, o no necesariamente una lideresa, digamos que animara los grandes procesos del López Obradorismo, pero sí demostró que tener la capacidad de continuarlos. O sea, no porque ella, digamos, no creo que ella haya sido decisiva en muchas decisiones del López Obradorismo en el pasado sexenio, pero demostró que podía continuar con esas líneas de eficacia gubernamental y de un mínimo de solidez política y templanza para poder pues, implementarlos, ¿no? Entonces de ahí que viniera su posicionamiento. O sea, no es como que un líder que necesariamente lleve demasiadas grandes ideas, pero que sí es capaz de implementar las que tiene. Y digamos, ahí está la lucha. Entonces, eso sería lo que quisiera comentar sobre la persona, digamos, como decía Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Entonces, eso nos va a presentar ventajas y desventajas, porque por un lado, los tiempos difíciles sí exigen grandes ideas, o sea, y tener muchas, ¿no? O sea, no solamente buenas ideas, sino tener muchas opciones y muchos recursos. Y por otro lado, la eficacia gubernamental, pues es una condición indispensable, ¿no? O sea, no se podría hacer gobierno si no se tiene un mínimo de eficacia gubernamental o administrativa. Entonces, digamos, ahí cumple bien y sabe organizar, pero digamos, pues esa es una condición indispensable, ¿no? Para poder gobernar. Entonces, a lo mejor muchos se manifiestan sorprendidos porque creen que en la izquierda no ha habido capacidad de gobernar. Y bueno, la realidad no es esa, ¿no? O sea, si vemos ahora las piltrafas que tiene la derecha, pues no sabemos cómo hacían para gobernar, ¿no? O sea, más bien, no es como que la izquierda no pueda gobernar, sino que pues es mucho las leyendas que se tejieron, ¿no? Sobre la izquierda, de que la izquierda es gente floja, incapaz, o que no sabe pensar, o que no sabe hacer las cosas. La realidad demostró que el López Obradorismo podía contar con virtudes administrativas, ¿no? El gobierno de Sheinbaum hasta ahorita lo ha demostrado. Y la izquierda tiene muchos cuadros capaces de gobernar. Más bien de lo que se trata es, o las cuestiones que debemos tratar también son las políticas. O sea, hacia dónde va todo eso. O sea, hacia dónde se van a mover estas cualidades. O sea, si vamos a consolidar liderazgos de izquierda y de masa y de clase, o si esa eficacia administrativa se va a quedar ahí, ¿no? En una buena administración y después una restauración derechista, entonces no tendría caso. Por eso son necesarias las buenas y grandes ideas, ¿no? O sea, las ideas de reforma, de transformación y volver a posicionar las grandes palabras, ¿no? Como capitalismo en el discurso político. Porque sin eso, pues entonces también se corre el riesgo de hacer una buena administración que pues no dé pie, ¿no? A la transformación del país. Entonces, yo le dejaría ahí este comentario. No sé, si Alfredo o Leopoldo quieren también participar en esta ronda. Creo que no, por el momento, si no, pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? También. Pues sí, ya para ir concluyendo, ¿no? Ok. Sí, no sé si quieres tu comentario, Edgar, mientras, no sé, si se animan a algún comentario final, y ya para ir terminando esta charla de hoy. Pues sí, si quieren ya vamos cerrando entonces. Pues sí, lo que comentaba Gil, finalmente, pues vemos que Claudia Sheinbaum viene de este sector de la izquierda, ¿no? Un poquito más reciente, ¿no? Ella le tocó en estos movimientos de la UNAM, ¿no? Y todo esto. Eh, pero pues tampoco es así la gran dirigente, ¿no? Dentro de la izquierda, ¿no? Más bien es de la dirigente del obradorismo. O sea, fue alguien que se pegó dentro del gobierno de López Obrador y que pues a López Obrador le apoyó en muchísimas
cuestiones de administración pública como cuestiones organizativas, ¿no? Por ahí estaba la cuestión de cuando estuvimos con lo de la defensa del petróleo y se hicieron estas Adelitas, Claudia Sheinbaum era de las que impulsaba todo ese tipo de actividades. Y en cuanto a gobierno, pues ya también se mencionó, o sea, ellos estuvieron, el PRD ahí en Tlalpan estuvo, gobernando, ¿no? Por muchos años y ahí estuvo Claudia Sheinbaum. Eh, Ahora, cuando Claudia Sheinbaum en 2018 llega a la jefatura de gobierno, también tiene que ver mucho la cuestión de López Obrador, o sea, López Obrador finalmente termina imponiendo ahí la cuestión o más bien termina perfilando a la quien sería la mejor continuadora del obradorismo, que en este caso era Claudia Sheinbaum, porque por ahí en la jefatura de gobierno del municipio estaba Monreal, ¿no? Que ya se comentó el caso de que le hicieron las encuestas y pues ya hizo su berrinche, ya después regresó, pero pues sin duda alguna la mejor continuación del obradorismo era Claudia Sheinbaum y desde el 2018 Andrés Manuel ya le estaba perfilando, porque si Claudia Sheinbaum no hubiera llegado a la jefatura de gobierno iba a ser muy difícil, ¿no? A lo mejor la tendría que hubiera metido ahí a la cuestión del gobierno, ¿no? Presidencial y no sé, hacer otro tipo de maniobras, pero la cuestión es de que desde el 2018 ya se venía perfilando quién era la más indicada, ¿no? Para darle continuidad al obradorismo, que de hecho, yo creo que no hay en este momento nadie más indicado que Claudia Sheinbaum, o sea, ya lo comentamos, o sea, era uno de los cercanísimos, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador y a toda esta corriente denominada obradorismo, ¿no? O sea, finalmente el obradorismo que buscan hacer administraciones austeras, buenas administraciones, luchar contra la corrupción, pero pues hasta ahí, ¿no? No se plantean otro tipo de políticas o discursos más radicales y eso es lo que están ofreciendo, o sea, Claudia Sheinbaum eso es lo que está ofreciendo, ¿no? El problema es de que la situación histórica pues no va a requerir solamente buenas administraciones públicas, o sea, se requiere dar otro tipo de discurso y de liderazgo. Entonces, me parece que pues Claudia Sheinbaum pues va a cumplir, ¿no? Con su papel de tener ahí una administración pública equilibrada, hacer un buen manejo, pero hasta ahí, ¿no? El problema, les digo, viene que con esto no se va a resolver, o sea, el problema de la lucha de clases se va a mantener. Y aquí es donde pues se va a ver, quizá en la elección presidencial, ¿no? Del 2030, quién podría seguir, dando ese tipo de discurso, ¿no? Algún continuador, directo del obradorismo, pues sería directamente el hijo de López Obrador, ¿no? Que ya lo están mencionando, ¿no? El famoso Andy, ¿no? Otro que pues se ve por ahí, a lo mejor Clara Brugada, que viene que quizá de otro tipo de lucha, ¿no? Un poquito más de los sectores de la UPRES, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y por ahí manejan a Noroña, que también está, ¿no? Pero quizá eso ya es algo que se va a ver, pero sea quien sea no la va a tener fácil, ¿no? O da un discurso, ¿no? O agarra una cuestión ya histórica más avanzada, o va a empezar ya a abrirse, ¿no? A partir del 2030, yo creo que la cuestión pues sí, de una pequeña brecha, una brisura, ¿no? Ahí dentro de la cuarta transformación que la derecha va a utilizar, ¿no? Entonces, esto va a ser, yo lo que veo en esa perspectiva es lo que quizá pueda ocurrir. Les digo porque el capitalismo está en una crisis muy fuerte, ¿no? Y el capitalismo pues no se va a quedar quieto, ¿no? Va a seguir presionando, va a seguir empobreciendo y si no se da otro tipo de luchas por demandas más que toquen a los intereses directos, ¿no? Del capital, ¿no? Ya otro tipo de demandas pues se va a correr el riesgo de que ocurra, ¿no? Esta situación. Les digo, son tendencias, no son predicciones, ni pronósticos, más bien son como tendencias que estamos visualizando, ¿no? Que dentro de la lucha de clases, pues el jaloneo, ¿no? Va a continuar y en un contexto de crisis económica, no va a haber nada fácil para nadie, ¿no? Gobierno que llegue va a ser gobierno inestable, ¿no? Entonces, pues a nosotros no nos queda más que seguir, pues organizándonos, ¿no?
Veamos, nosotros aquí ya hemos dicho que una de las ventajas de que ya esté un gobierno de izquierda, ¿no? Con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, es que ya nos ha permitido a los socialistas también, pues ahora sí empezar a generar también nuestra propia organización y empezar a defender nuestro propio programa. O sea, ya también lo vamos a poner ahí a consideración, todavía sin romper con la cuarta transformación, ¿no? Porque algunos compañeros ahí mencionaban, ¿no? La situación de formar quizá un propio partido, ¿no? Ya abiertamente comunista, socialista, pero pues no, o sea, para hacer un nuevo partido de esas características necesitas mucha organización, ¿no? Necesitas mucho nivel también de conciencia dentro de la población, entonces algo que hace falta bastante todavía para trabajar. Entonces, aún así, aunque no se pueda, pues eso no quiere decir que no empecemos ya, ¿no? A hacer esos trabajos, que los socialistas empecemos ya a mostrar, ¿no? La diferencia entre un programa de economía planificada a un programa que se limita solamente a controlar o a moderar al capitalismo. O sea, ahí se va a ver realmente la gran diferencia, ¿no? O sea, no vamos a ir, ¿no? No, quizá contra el gobierno de la 4T, ¿no? Que siga haciendo sus reformas, que siga haciendo sus avances, pero sí es importante que los socialistas también vayan, organizando y haciendo una propuesta, ¿no? Organizativa para avanzar, ¿no? El proceso hacia la izquierda o al menos que no se haga, ¿no? Hacia la derecha el proceso. Eso yo creo que sería parte, ¿no? De nuestras, aportaciones o de nuestras conclusiones, finales que están por ahí. Pues si quieren, ya, yo ya con esto termino. Sí, gracias Edgar. Bueno, pues yo creo que ya vamos, despidiendo esta charla y pues no nos queda sino invitar, ¿no? A los que nos escuchan a continuar acompañándonos en estas charlas. Recuerden, son cada martes, 8:30 de la noche. Y pues tenemos, las redes sociales. Estamos aquí y bueno, nuevamente hacemos la charla en Zoom, transmitiendo simultáneamente en Facebook, después en diferido en YouTube. Y tenemos la divulgación en X y en morenasocialista.org.mx. Entonces, acompáñanos, recuerden, que pueden participar. También estamos, pues sí, solicitando que se difunda este material. Estamos empeñados en crear más difusión sobre estos temas, pero no solamente como tal, ¿no? Sino desde un punto de vista marxista. Y pues son importantes por eso sus comentarios, sus likes, y les gusta el contenido y pues que se haga la difusión, que haga la difusión, porque pues finalmente pues perspectivas hay muchas, ¿no? Pero pues no todas tienen una visión metódica de la cuestión. Entonces, gracias a todos, los que nos acompañaron esta noche y pues esperemos que nos sigan acompañando en las próximas charlas de Morena Socialista. Gracias y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión.